dimensionado, vimos la clase pasada, hemos visto las pérdidas y hemos dimensionado en práctica los cordones. Ya han presentado un primer práctico, espero que más o menos haya salido razonable. Y ahora, para este viernes, tengo que presentar la segunda parte, que es... ¿Qué tiene esta segunda parte? La armadura, que es el método que vamos a ver hoy un poquito. No diseñando la armadura de pasiva, sino yo suponiendo qué armadura tengo. Le va a ayudar mucho para lo que le pide Ezequiel. Eso que vamos a comenzar con ese tema, ya que estamos, se denomina verificación de resistencia. Todo esto ya vimos, entonces vamos derecho a verificación de resistencias. Acá tenemos, también llamado resistencia última a flexión, ¿está bien? Por eso les dio bien Ezequiel, porque él lo maneja muy bien el tema, pero no hay nada, los monos se hacen una cosa oculta. A ver si lo acomodamos un poquito. ¿Ahí se ve bien? Sí. ¿Ven todos bien ahí? ¿Ahí? Sí. Bueno. Entonces, fíjense, no tengo puntero. Acá, bueno, ahí es donde fíjense, bueno, ahí simplemente está, digamos, una secuencia de cómo el comportamiento de flexión, de cómo vamos haciendo crecer la carga, la flexión de una viga que está previamente pretensada, ¿no es cierto? Fíjense que a tiempo cero, que se llama la puesta en tensión del hormigón, solo está actuando una carga del hormigón. Pero a diferencia del hormigón armado común, yo ya parto de un estado tensional, que es el que se muestra en la figura, el famoso triangulito que vimos en la clase pasada, invertido, ¿no es cierto? Donde tengo una gran compresión abajo y una pequeña tracción arriba. Yo ya parto de ese estado. En cambio, en las piezas de hormigón armado simple, yo tengo estado tensional nulo, porque, perdón, sí tengo un estado tensional propio, el peso propio, que también es bilineal, pero al revés, ¿está bien? En cambio, en el pretensado yo la he levantado a la flecha. Entonces tengo una compresión abajo y una pequeña tracción arriba, o nulo, directamente. En el práctico creo que daba un diagrama, era un trapecio, ¿sí? Todo comprimido. Primero había, acuérdense que tiene que dar bien, primero tiene que dar un trapecio con compresión grande abajo y luego con compresión arriba. A medida que voy aplicando carga exterior, ¿no es cierto?, se va invirtiendo y en base a estos dos estados, puesta en tensión y de carga plena, nosotros diseñamos la clase pasada. ¿Estamos hasta ahí? Pero ahora vamos a ir un poquito más allá. Vamos a cargar esta viga postezada con una carga mucho mayor a la cual fue diseñada, que es el paso 3. La cargamos a propósito con una carga mayor a la cual es diseñada. Eso va a ocurrir no debería ocurrir. Sin embargo, la normativa, para esos casos extremos en donde ocurra, tenemos que ver qué pasa. ¿Está bien? ¿Qué hacemos? Deja de ser bitriangular, como se puede observar acá, el diagrama de tensión deja de ser, para pasar a un diagrama donde tengo un esfuerzo de tracción soportado por la armadura activa y pasiva. Acá nos está graficando la armadura pasiva, también actúa. A partir de acá empieza a actuar. Y el hormigón comienza a trabajar
con una carga de compresión importante. Ya no es lineal el comportamiento del hormigón, como pueden ver. Si seguimos cargando, llegamos al estado final, al estado último, en la cual el hormigón tiene ese comportamiento y la armadura activa más pasiva soporta la tracción. Visualizamos entonces eso de una manera esquemática de plantear qué es lo que está pasando. ¿Está? Entonces lo que nosotros nos vamos a concentrar para diseñar, para ver si esta viga, yo parto de la hipótesis que yo ya conozco la armadura activa y pasiva. Ya lo vamos a ver bien dibujado. Acá estoy poniendo armadura, pero en realidad son dos tipos de armadura. ¿Está bien? Yo ya parto de que esta armadura ya está, y para esto ustedes van a tener que diseñar la armadura pasiva. Un pasito más, pero teniendo esta herramienta van a andar bien. Entonces, ¿qué pasa? Estoy partiendo de una sección simple para no complicarla. Ustedes tienen que ver si aparece la participación de Mendoza, ¿no es cierto? O van a considerar una participación acá, o tienen que ver dónde se ubica el eje neutro, si es antes o después del cordón este que tienen acá. Ese es un pequeño problema que se suma, pero primero veamos el concepto y después vamos al problema. ¿Está? Supongamos una sección simple. Entonces nosotros tenemos que plantear el estado de deformación y el estado de tensión. ¿Estamos bien? El estado de deformación, bueno, tenemos muchos datos importantes. El hormigón no puede deformarse más que en cuánto. 3 por 1000, chavo, otra cosa. Eso es un punto fijo para mí. Porque a partir de ahí se considera la fase del hormigón. ¿Estamos? La armadura sí tiene una mayor libertad de deformación. Cuanto más se deforme la armadura, pasiva y activa, ¿cierto? Más va a crecer el eje neutro, ¿no es cierto? Obviamente, porque esto vamos a suponer un diagrama bilineal de deformación. ¿Qué hipótesis? ¿Cómo se llama? A ver, alguien que se quiera ganar algunos puntajes. El otro día lo anotó quienes que se han anotado con algunos puntajes. Acá lo voy a anotar en mi blog de notas para que empiecen a participar y empezar a levantar esos cuestionarios, que algunos están muy flojos, pero pueden levantarlo en clase. Si ustedes me contestan bien, yo acá tengo, a ver qué tengo anotado. Hormigón. Hormigón no. Lo tengo anotado para la nota conceptual, a Pastrana, Jorge, a Aguado, a Tolado, Fernando, que nadie sabe qué le ha pasado, a González, Nicolás, a Aguado, Marcos, nuevamente, Burgos, y nadie más. Todos los demás son mudos, ciegos. ¿Alguien más participó que yo me haya olvidado anotarlo? No, ahora vamos a dar participación, parece 10% de la nota. A toda esta gente tiene 100%, anda bien en ese 10%. Todo el resto en 0. No lo escuché hablar acá en clase. La pregunta es la siguiente: antes de ¿por qué el diagrama acá? ¿Qué estoy suponiendo al hacer un diagrama bilineal acá de deformaciones? ¿Cómo se llama esa? Las secciones se mantienen planas. En voz alta para todo. Las secciones se mantienen planas. Las secciones se mantienen planas. Puede estar relacionado. Pero ahí fíjate, en ese diagrama, no sería la cuota correcta que yo busco. Es un diagrama de deformación, pero hay dos materiales que están deformando ahí. Compatibilidad de deformación. Sí, señor. Acá me lo dijo este señor que siempre colabora. Compatibilidad de deformaciones. Esto que voy a desarrollar yo es para sistemas adherentes. Quiere decir que el hormigón está adherido al acero, tanto pretensado como pasivo, de manera que cuando se deforma el hormigón, ¿quién más se deforma con él? El acero. Y por eso me obliga a mí a trazar esta proporcionalidad de deformaciones. Acá le voy a agregar el acero pasivo y el acero activo. Y todos van a ser proporcionales.
Si no tendría yo compatibilidad de formación, bueno, el acero se deformaría por su lado, sería una curva esto, y el hormigón también sería otra curva, o sea, cada uno sigue lo que quiere, total son dos materias independientes, y cada uno hace la suya acá, como varios de ustedes que tienen la clase como quieren. Cada uno hace lo que quiere, ¿no? El hormigón es un material mixto, ¿no es cierto? Es un material que constituye un material homogéneo, luego que está trabajando la adherencia. Entonces, lo que se deforma en el hormigón se deforma en la acero. Entonces, puedo trazar este diagrama lineal. ¿Estamos? Y el diagrama de resistencia, ¿a qué obedece? Tengo la armadura que resiste la tracción y el hormigón que resiste la tracción. Es un modelo. Ya está, ya eso no hay que inventar mucho. Es un modelo. Y para que el modelo sea más fácil, lo inventamos un cuadrado. Esto es más fácil ver un cuadrado. Aquí vamos a integrando, una figura rara. Yo me olvidé ya de integrar. Entonces hice el área de un rectángulo. Ya sé cuánto vale esto, 0,85 la resistencia característica. Este será la puesta en tensión la resistencia característica final del hormigón. ¿El estado último? ¿El estado último? Estamos en el estado último. Acá está. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué resistencia será esto? A la puesta, ¿estamos allá o estamos acá? En la historia de esa viga. Lo que les pinté arriba ha sido la historia de la viga. Estamos acá, entonces ya olvídate ya de la tensión a la puesta en tensión que usábamos para diseñar. Acá no hay nada de puesta en tensión, ya pasó la puesta en tensión. ¿Está bien? Es más, también ya pasaron todas las pérdidas acá. Porque no creo que el estado, porque se puede presentar, ¿no?, que haya poca pérdida y que haya un accidente grave en un puente recién construido. Es raro que pueda ocurrir. Pero lo más probable es que sea en un tiempo prudencial que venga ese sismo o esa carga no prevista. Entonces estamos hablando de un tiempo infinito donde ya han ocurrido todas las pérdidas, donde la resistencia característica máxima del hormigón es. Bueno, es un triángulo donde mis incógnitas son, eso es importante que identifiquemos. ¿Cuáles son las incógnitas del problema? Antes de poder resolver el problema del práctico que tienen el doble y identificar sin ustedes, que es lo mismo para los parciales. ¿Cuáles son las incógnitas de este problema? Yo tengo acá todo el planteo. Las incógnitas son, primero y principal, sé que va relacionado con cuánto se deforma el hormigón, que sí es un dato, macanudo, pero no sé cuánto se deforma las armaduras activas y pasivas, porque no tengo fijado cuánto, en el momento de la rotura, yo no sé cuánto se deforma la armadura. ¿Por qué? Bueno, tengo que ver a ver qué deformación tiene. A su vez, una de ellas, la que les llamemos, ya vamos a ver cuáles llamamos 1, 2, no importa, pero le vamos a poner acá, activa y pasiva para identificar. La armadura activa tiene un problemilla, que está en la historia que yo les estoy contando acá. ¿Qué pasó con la armadura activa? Que es la armadura pretensada. En realidad, para ser coherente, la pretensada se llama, en la práctica le llamamos P de Ezequiel, ¿no es cierto? Pretensada. Y la otra le llama armadura asignada. ¿Está? A su vez, la armadura pretensada tiene un problema, que la deformación se compone de dos deformaciones. Una deformación S1 propiamente dicha, que es esta, que tenemos acá en el diagrama, que está en la etapa de carga, o la etapa de carga, etapa de I más G, llamemos, y una deformación cero, llamemos, que es en la etapa
de carga en vacío, ¿no? Con una I. Ahí se agrega una incógnita más al problema, ¿tá? O no incógnita, pero un problemita. Y a esta deformación de la armadura activa le tengo que sumar una deformación, dato que ocurre acá a tiempo cero. ¿Tá? Y por último, ¿qué otra incógnita más tenemos? ¿Cuánto es la carga de rotura del hormigón? Porque si yo no sé C, tampoco sé cuánto es la altura de este diagrama. Si no conozco la altura, no conozco la resultante. ¿Cuánto va la resultante? C es igual a 0, muy bien, 0,85 por F' C, ¿por qué más? Por A y por B, ¿no es cierto? Entonces, tengo de esa manera la resultante. ¿La conozco? No, porque no conozco A. Y tampoco conozco cuánto vale T1 más T2, que acá le llama T en el gráfico. ¿Qué es T1 más T2? Y la tensión que desarrolla la armadura pasiva y la armadura activa. A la 1 le estamos poniendo P, ya vamos a ver si en el Excel que yo les voy a mostrar le llamamos P. Una es pretensada, la otra no. Una es activa, que es la pretensada, y otra es pasiva. Como lo sabemos, es importante tener identificado. Tampoco conocemos esta carga. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bueno, no sabemos nada, no, si sabemos otra cosa. Tenemos dos ecuaciones. Sumatoria de fuerzas igual a 0. Segundo, compatibilidad de deformaciones. Sumatoria de fuerza igual a 0, tenemos que C igual a T1 más T2. El momento por ahora no lo vamos a calcular porque el momento nominal es para diseñar. No estoy diseñando, yo estoy resolviendo la problemática. Y la compatibilidad, bueno, el diagrama este que podrá ser así. Acá tengo una deformación S1 y la deformación S2. Este ya es dato, o podrá ser así o así. Tengo varias alternativas según vaya variando C. C1, C2, C3. Pero sí sé que el diagrama es bitriangular, porque hay compatibilidad de la deformación. Tengo varios datos. Como no conozco de entrada para resolver, yo tengo que adoptar una variable y calcular. Y luego volver de nuevo para ver qué me dio esa variable. ¿Está? Eso es lo que vamos a ver por Iván. Hablando un segundito que puedo hablar. Bueno, ahí está, ahí está el planteo del problema. El problema se resuelve por iteraciones. Y acá están las dos armaduras. Pues miren, acá en este dibujo, para ser coherente, a las dos estamos pretensados. Vamos a hacer igual como está ahí. A la armadura 2 le llamamos en este grafiquito pretensado. Como puede verse en un gráfico muy simple, a la deformación que tenga la armadura 2 se le va a agregar un preestiramiento, que es el problema, es un problema. Y a la deformación de la armadura pasiva, que nos llama 1 en este ejemplo, es la deformación que tiene porque ya esa sí se calcula desde cero. Hacemos alguna hipótesis, por ya lo dijimos, están todas las cosas que hacemos. El diagrama llega a decir que A vale 0,85 de C, pero si tiene más de 30 megapascales,
va mermando un poquito, se hace más chiquito el brazo palanca, pero es una simple fórmula. Y tenemos dos armaduras. Yo en esta planilla que les voy a mostrar, yo hago una suposición de qué armadura pasiva tengo y qué armadura activa tengo. De entrada, yo conozco cuánto vale, que eso no lo puse allá. Acá vamos a poner los datos. Yo conozco las ecuaciones que voy a plantear y conozco cuánto vale A su S1 y cuánto vale la armadura A su S2P, que es la armadura pretensada. Lo fijo. También conozco el diagrama tensión-deformación del acero pasivo y conozco, ya se los muestro porque ahí no le hemos dado la práctica bien, la ecuación del diagrama tensión-deformación de la armadura pretensada. Tengo todos esos datos, ¿está bien? No hay ningún secreto. La armadura convencional a partir del 2 por 1000 ya comienza a trabajar, el diagrama bilineal. Una cosa más me estoy poniendo como incógnita. ¿Cuánto vale la tensión de la armadura tesa cuando se produce la fase? Ese es un incógnito importante que la vamos a poner acá. Se llama FPS. La tensión de la armadura pretensada cuando se produce la falla, cuando se llega al estado límite. Le vamos, toda la bibliografía le llama FPS a esa tensión, y es básicamente la armadura. ¿Cómo la puedo determinar? Bueno, es muy simple. Una vez que resuelva todo el problema, la carga del pretensado dividido la armadura, digamos, de pretensado, me va a dar, digamos, la tensión que tiene la armadura tesa. Pero como no conozco cuánto vale T1, no conozco cuánto vale FPS. ¿Está? ¿Y por qué necesito FPS? Porque justamente en la falla, acá voy a estar en algún punto donde se va a dar la falla de la armadura tesa para una deformación 1 determinada. O sea, es un sistema que a priori no tiene solución. ¿Cómo se resuelve de una manera muy simple? Bueno, la 201 en su versión anterior, 2005, propone una fórmula cara de perro para estimar la tensión de la armadura tesa en el momento de la fase. Y te propone que va a estar obviamente en función de las características. Tenés que conocer la armadura, tenés que conocer todas las características geométricas, en fin, todos los datos necesarios. Esa sería una forma de estimarlo, que lo tienen que hacer ustedes. No sé si los pidió Ezequiel en la práctica, yo lo sabía pedir. Pero hay otro camino, que es resolver todo el problema sin necesidad de estimar, sino calcular realmente. Lo bueno de este método es que, bueno, este es para cable adherente, pero también trae una fórmula para cable sin adherencia. Y ahí donde ya el método que yo le estoy explicando, todo aquello que planteamos, es solo válido cuando hay adherencia. Cuando yo tengo el sistema de los americanos, ¿no es cierto?, que es sin adherencia, con grasita, ¿no es cierto?, que se usa mucho acá en Salta, en los puentes de Salta, no vale el método este, y ahí sí tendremos que recurrir a la fórmula esta empírica que plantea la CIRSOC, con lo cual ya te resuelve el problema, porque al darte una de las variables, pues ya podés entrar y resolver todo. ¿Está bien? Al darte la variable fundamental, que es la tensión de la armadura tesa cuando la alcanza la fase. ¿Está? Igual son fórmulas empíricas, ¿no?
el método que yo les doy, bueno, acá está la curva que se las planteó en dibujo nomás, pero en cualquier biografía la pueden encontrar. Fíjense que hasta una cierta deformación del 8,6 por mil, esa es la deformación que alcanza la armadura pesa, pasa la proporcionalidad. O sea, hasta ese punto tenemos proporcionalidad en la armadura activa. A partir de ahí inicia un sector curvo, pero tenemos la fórmula propuesta por un sector de investigación, propuesta por fabricantes, que nos da esa curva. Entonces, durante todo el proceso iterativo, que ya les mostré en la planillita, ustedes van a ir entrando sucesivamente a esta curva, cuando vayan a ver la armadura pesa, y van a ver si están en el periodo elástico, en el periodo de recta o en el otro periodo ya, porque no está bien definida la fluencia como en la armadura pasiva. La armadura pasiva es muy simple, diagrama bilineal y chao, que se los dio ya. Bueno, entonces acá están planteadas las ecuaciones. Bueno, este es el momento nominal ya para definirlo. Esto lo dio también Ezequiel en la práctica, ¿cierto? El momento nominal que es simplemente de tomar un momento. En este caso estoy suponiendo una sola armadura, pero si hay dos, acá va a aparecer la componente de la armadura de la otra armadura. Otra complejidad, que lo que yo les decía, ¿qué pasa si hay dos alternativas? Que A quede dentro de la parte comprimida cuando tomamos viga tipo T, o que A quede, C quede menor que T, o que C sea mayor que T. Entonces son dos casos que aplicarán dos fórmulas diferentes, nada más. Ese es otro tema que tiene que ver, porque el prueba en la práctica no les dan rectangular, nosotros le damos sección T. Eso lo van a tener que agregar ustedes en la fórmula. ¿Dónde entra? En la fórmula de MN en la diferencia. Acá está la fórmula cuando entra dentro de T y cuando queda fuera de T. Hagan la suposición primero que están dentro de T y utilicen esta expresión para el momento nominal, porque usted tiene que diseñar la armadura pasiva. Yo ahora lo que estoy dando en la teoría, partir, y es esta la teoría, partir de que yo ya sé cuánto vale la armadura pasiva y la armadura activa. Para mí es datos que estoy poniendo ahí. Tengo de datos los diagramas, tengo la compatibilidad, tengo la sumatoria de fuerzas igual a 0, o sea que hay un equilibrio. Entonces planteo el problema. ¿Qué hago? Lo primero que hago, calculo el preestiramiento, es decir, esta deformación. Eso es fácil calcularlo. ¿Por qué? Porque sé mis cables, yo ya las he tensado, sé la tensión que lo tensé, sé que han pasado ciertas pérdidas, todas, porque estoy en estado último, quizás hay tamaños super instantáneos, todas las pérdidas. Y lo divido por el módulo, entonces, suponiendo que esté el régimen elástico, que es muy probable, y tengo la deformación inicial. O sea que acá, dentro de datos, también podemos agregar datos. La deformación inicial de preestiramiento del hormigón pretensado, de la armadura activa. Parto de ese dato y ahí es donde tengo que, lamentablemente, definir, porque no puedo plantear la primera iteración, defino un valor de C. Si la pieza es rectangular, yo le mostré un planilla de Excel, un primer valor razonable sería tomar C igual a H sobre 2. Yo defino que la deformación del hormigón es 3 por 1000, no hay duda de eso, porque estoy en estado último, y defino que este C pase por este punto. Y al definir eso, yo ya tengo inmediatamente epsilon 1 y la componente de epsilon 2, que sumado al preestiramiento va a ser la deformación total de pretensado. Ese sería el segundo paso de adoptar, o el tercero, adoptar C igual a H sobre 2, por ejemplo. Una vez que en el diagrama aquel reemplazo
C igual a H sobre 2, por ejemplo, tengo inmediatamente epsilon 1 y este pedacito de epsilon 2. Ahí está. Con las dos deformaciones puedo calcular, entrar al diagrama tensión-deformación del pasivo y del activo y calcular la tensión que está actuando. En definitiva va a ser la tensión del pretensado, que era una de las incógnitas, y la tensión del acero pasivo. ¿De qué manera? Bueno, muy fácil, entrando al diagrama. Una vez que tengo las tensiones, como tengo como dato la armadura, que ya lo puse como dato allá a la derecha, puedo calcular los esfuerzos que se van a desarrollar en cada una de las armaduras. Con la ecuación de compatibilidad, sumo los dos esfuerzos, calculo C y me fijo si C igual a T1 más T2. Obviamente que no va a ser igual, porque he planteado el esquema, digamos, hacia los puntos. El planteo que C sea un C, sí, claro, C exagerado. Acuérdense que acá tenemos el diagrama de información. Esta era la pieza rectangular. Acá tenía una armadura, según el dibujito, una convención nada más. ¿Cuál es la armadura del pretensado? La supuse abajo. O sea, acá supuse que están las armaduras. No es así al revés, pero es un esquemita ese teórico. Acá supuse la armadura del pretensado, 2 también pretensado, y acá supuse la armadura, la otra, la pasiva. Es un esquema, esto, lo que digo es al revés exactamente. Y he adoptado que en la mitad esto se deforma así. Al adoptar que esto está acá, C igual a H sobre 2, y esto es 3 por 1000, inmediatamente tengo cuánto vale esto y cuánto vale esto. Deformación 1 y le llamemos a este deformación 2. A la deformación 2 le voy a sumar esto que se llama epsilon 0, que ya lo precalculé, y tengo la deformación 2 pretensado final. Con esto me voy al diagrama tensión-deformación. Acuérdense que para esto era 2 por 1000 en el caso del 420, y acá me tengo que fijar si excedo el 8,5 por 1000 con esta, porque esta se le agrega la deformación inicial. Con estas tensiones, normalmente está la 420 siempre, calculo las fuerzas T1 y T2. Y de allí hago una pregunta del millón de dólares. T1 más T2 es igual a C. Fíjense que tomé esto muy bajo y por ende tengo un diagrama de tensión grande de la unión. Lo más probable es que C en esta primera interacción, como sea, mayor que estas dos fuerzas. No se da el equilibrio, porque yo lo fijé acá al perro de C. ¿Está bien? No es que resolví el problema, es una primera iteración. Entonces lo que hago, digo, bueno, pruebo en una planilla, bueno, en qué desfasaje estoy, lo automatizo todo y adopto una corrección para C. En lugar de tomar H sobre 2, tomar qué sé yo. Si esto sería una pieza de 70, que ahí ya les muestro un ejemplo, porque vamos a breve descanso. 70 centímetros por metro de 5, bueno, tomo 25, por ejemplo. Empiezo a bajar. Empiezo ya a acotar, a bajar este y a acrecentar este. Porque según la deformación que yo le dé, le doy más fuerza a la armadura y menos al hormigón. Hasta llegar al equilibrio, en 2 o 3 iteraciones se llega. ¿Está? Pero eso es partiendo de cuánto vale la armadura. En el caso del ejemplo que les pide Ezequiel es que ustedes determinen primero la armadura
para el cual tienen que diseñar con el momento nominal. Está bien. Presuponer algunas cosas porque no tienen resuelto el problema. Pueden tomar como referencia la tensión que le da el hormigón. Esa fórmula mágica que da la Sirsor y acá está. ¿Dónde estaba la fórmula mágica esa? Esta FPS que le da la norma es la tensión esta que sale acá, FPS. Resuelto el problema, entrando con la deformación epsilon 2P, ya definitiva, o sea, más el preestiramiento, yo voy a tener la tensión que alcanza la armadura tesa al momento de la ruptura. Esa es una de las incógnitas clave. Si yo la puedo precalcular, porque tengo esos parámetros, bueno, tengo resuelto el problema. Y ustedes lo pueden usar a eso para calcular la armadura pasiva. Pero luego van a tener que volver al esquema con la armadura pasiva ya adoptada, a volver a plantear el equilibrio y si se da todo. Verifiquen después. ¿Está? Bueno, hagamos un pequeño receso y ya les muestro la planilla que yo tengo. Y nada, eso. Como ven. Sí. Bueno, y simplemente mostrarle un ejemplo en Excel, digamos. Ahí está, que acá les puedo mostrar el Excel, que es muy simple. Ejemplo de rotura. Le llamamos rotura o verificación de resistencia, como quieran llamar, para acordarme que es el estado último. Bueno, acá yo parto, ¿ven? De una armadura, acá está la armadura fija ya. Planteo una armadura de pretesado, acá está de cordones de este diámetro y esta sección. ¿Ven? Y una armadura sería la activa, y una armadura pasiva de, bueno, ahí pusimos el ejemplo, 2 barras de 16, que obviamente que es muy poco, pero es una idea, es un ejemplo. Es una sección de rectangular, que acá no entra a jugar el C si pasó o no pasó la sección, digamos, de la T, o sea que acá es más fácil, digamos. Entonces tengo, en 3 iteraciones se va fácilmente. Tengo la superficie de la armadura 1 y la superficie de la armadura 2. Tengo la deformación de rotura, es un dato, que yo lo puse, es un dato, porque supongo cuánto es la pérdida total y supongo cuál es la tensión de 0,74 de la puesta en tensión, digamos, supongo una tensión de estado tensional para el aceite. Supongo calcular la armadura, la deformación o preestiramiento, que recibe el nombre, preestiramiento. Es constante, como ven. Pero la deformación tesa de la armadura que tiene un subíndice P, ¿no es cierto?, es la suma de la deformación preestiramiento más la que dé el equilibrio. ¿Estamos ahí? De ahí saco del diagrama tensión-deformación, saco la tensión de la armadura tesa, la FPS. Esta es justamente una de las incógnitas, la FPS. La deformación 1 sale del diagrama de compatibilidad de tensiones. Entro al diagrama tensión-deformación, vi claro, el recto en realidad me da 420, como pueden ver acá. La tensión F1, ¿dónde está? Acá está. La tensión F1 de la armadura siempre da 420 en general, ¿cierto? Siempre da 420. Tengo las dos tensiones, entonces puedo calcular T1 y T2 y la suma, por supuesto, y de ahí comparo con C. Cuando yo tomo, obviamente para poder resolver todo esto tengo que adoptar una de las variables. ¿Cuál es la variable que voy a adoptar? Esta, el eje negro. Adopto la mitad de la altura, 0,35 en la primera iteración,
y me da que C vale 2500 y T1 más T2 sale 908.000 kilómetros. Estoy en más del doble. ¿Estamos? Entonces tengo que corregir y bajar el C, como yo les mostraba acá gráficamente. Está muy grande este rectángulo. Bajo el C en una segunda iteración y lo bajo, por ejemplo, a 0,15. Bueno, ustedes ahí mismo pueden hacer la iteración, ya copié toda la fórmula y ya estoy en 1090 mágicamente y 1090 para el otro. ¿Está? Entonces esa ya la diferencia es 0 y por ende esa es la solución del problema. Ya tengo la deformación que alcanza la armadura TESA. Una de las incógnitas clave es cuánto vale FPS en ese momento, que está acá, 1818,18. Es la armadura, la tensión que hemos pretensado cuando se produce la fase. ¿Está? Conocido todo eso, ya puedo calcular el momento nominal tomando momentos, ya sea en armadura activa o en armadura pasiva, en cualquiera de los dos. ¿Está? Tomo un momento y saco el momento nominal. O puedo tomar momento en el centro de gravedad del diagrama de tensiones del hormigón, acá, por lo tanto me va a dar 0 el momento del C, y voy a tener el momento de T1 por su raza palanca más T2 por su raza. Ya lo conozco a T1 más T2. Entonces tenemos resuelto el problema. ¿Está? Ustedes a ese planteo le tienen que agregar la complejidad de calcular previamente la armadura pasiva, para lo cual aquí tienen que trabajar con el momento nominal, porque el dato que ustedes tienen, volviendo ya a la presentación, el dato, pero acá yo les tiré algunas fórmulas, después chequear a vos si están bien o sí, pero solo no. Fíjense, cuando C es menor que A, aplica esta. Perdón, cuando T es mayor que A, T el ancho de la T. Cuando T es mayor que A, yo tengo este esquema. Y cuando T es menor que A, aplica esta forma. Cuando ya el diagrama pasó, y ahí ya se complica. ¿Está? Esto está planteado con una sola armadura. Nosotros tenemos que agregarle a eso la otra armadura en esa formulita. ¿Está? Entonces lo primero que tiene que hacer es qué datos tiene usted. Y usted tiene cuánto vale el momento último. Ese les ha dado el dato, ¿no es cierto? Porque si no, no podríamos dimensionar la armadura. Sabiendo el momento último, yo igualo el momento nominal al momento último. Y de ahí despejo la armadura pasiva. Pero una vez que despejo la armadura pasiva, tienen que hacer nuevamente el chequeo. Ya tengo la armadura pasiva, tengo la armadura activa. Che, estamos bien. ¿Cuánto es la tensión de la armadura TESA? Tienen que hacerme este esquema como segunda etapa. Encontrar el equilibrio, a ver que esté funcionando todo bien. ¿No? Porque el que se equilibra en definitiva es el eje neutro, que se acomoda a la armadura que usted le ha puesto. Entonces el eje neutro se hace más chiquito y le da un diagrama de tensiones que se equilibra con las dos fuerzas T1 y T2, eso es todo. Tienen que hacerlo al chequeo y bueno, con el momento nominal ya que tiene, ya está. Bueno, eso es un tema. ¿Vale? Para cerrar, les voy a dar el tema de corte, pero voy a ir dando solo los aspectos teóricos, sin entrar tanto en la parte de cálculo, porque eso va a dar bien ya si quiere. ¿Cómo es el tema de corte? Fíjense, lo que hacemos es una sección, ¿cierto? ¿Y cuál es el problema acá? En una viga de hormigón sin la armadura TESA, ¿yo qué tengo? Tengo el corte debido a la acción de las cargas exteriores. Pero acá se me agrega otro corte. ¿Cuál es el corte que se me agrega? Como tengo una armadura que tiene cierto ángulo, la proyección de la tensión
de la armadura pretensado me genera otra componente de corte. Entonces acá no solo tenemos la componente de corte del peso propio, de las cargas exteriores, llamemos de más L, sino que también tenemos la componente de corte debido al pretensado. ¿Esa componente es desfavorable o es favorable? ¿Qué opinan ustedes? Es favorable, totalmente. Es como hacer la pregunta, che, para evaluar la flexión de una viga, ¿es favorable el pretensado? Obviamente, si contrarresta el peso propio. El corte hace lo mismo. El corte que viene, yo hago, a ver, lo vamos a hacer acá. Yo hago vamos a poner una vista simplemente apoyada que tiene, digamos, la carga distribuida debido a D más L, puede ser, vemos. Y esto tiene un diagrama de momento, no está pretensado nada y tiene un diagrama de corte. Este corte máximo del apoyo, si yo hago un cortecito a la viga a H sobre 2, ¿qué tengo? Acá tengo la reacción debido al apoyo y para que esto tenga equilibrio, obviamente que es un corte así, ¿cierto? Acá tengo el corte debido a D más L. Y este corte equilibra esta reacción. ¿Estamos bien? Sin pretensado. Ahora, ¿qué hace el pretensado? El pretensado levanta la viga, ¿no es cierto? Entonces, si yo lo quisiera, esta armadura que tengo acá, ¿qué va a hacer? Va a hacer un corte opuesto a este. Voy a solo graficar el pedazo de viga de la izquierda para no confundir. ¿Tá? Si este es el corte que produce la carga del peso propio, yo voy a tener un corte debido al pretensado que va a compensar ese corte. ¿Estamos ahí? Así que es favorable el corte. Y por eso van a ver que en la práctica van a tener que hacer diferentes hipótesis y calcular dónde puede ser el corte más desfavorable. Ahora acá yo no estoy diciendo que es una trampa, había dos etapas básicas. La etapa de tesado, cuando solo actúa D, por ejemplo, y la etapa de carga plena, donde actúa el máximo D más L. Entonces yo acá tendría otro esquema. Veamos cuáles serían los dos esquemas que vamos a hacer. Este es el pedacito viga, acá está el apoyo, está la reacción, viene el pretensado. Entonces, cuando actúa D, yo tengo un cortecito de este tamaño. El corte del pretensado tiene este tamaño, son vectores. Este se llama un corte debido a D. ¿Cuál es el corte con el cual yo voy a verificar? Con la diferencia, ¿no es cierto? Lo pongo entonces a este a continuación de este. Y miren, el corte con el cual yo voy a verificar va a ir para arriba, ¿no es cierto? Este sería el corte 1, le llamemos, o el corte en la etapa I, le llamemos. Y ese sería el corte por el cual yo tengo que verificar a la etapa de tesado. Etapa de tesado. Después viene la etapa de carga plena. ¿Qué pasa? El corte del pretensado sigue siendo el mismo. Ahí lo voy a dibujar. Siempre el mismo. Pero el D, el corte debido a D, ahora es esto mismo. El corte debido a D más L, pasa el camión de diseño, justo pasa el camión de diseño por acá. Cada tren pesa 256 kilonewtons.
los pongo justo ahí, de manera que el resultante esté pasando por el apoyo. Entonces esta componente, debido a ese cambio, miren a dónde se va. ¿Y con qué corte tengo que diseñar yo ahí? Con esta diferencia, que le llamemos corte en la etapa D más L. ¿Me van siguiendo ahí? Y pueden haber otras etapas. ¿Cómo otras etapas? Claro, que el camino de acá. O puede ser que el tema de las pérdidas no estoy considerando. O sea que tengo que evaluar cortes en diferentes progresivas. Que eso lo van a ver bien en la práctica. Diferentes escenarios plantea la norma. Yo les planteo dos escenarios acá. Uno que no tenga camión y otro que ponga el camión justo ahí, paradito ahí. Ya están viendo ustedes que en las dos alternativas tengo un corte en una dirección y un corte en otra dirección. A mí me interesa el valor absoluto nada más. Y bueno, me tendré que fijar cuál de los dos es mayor y con ese dimensionar, ¿verdad? De manera teórica, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué sería lo más racional plantear para esas dos etapas que estoy proponiendo ahí? ¿Qué sería lo mejor si yo tengo dos opciones? Que tengo muchas más, ¿no? Pero planteemos dos opciones, ¿no? La que tenga el mal. Usar la más desfavorable o bien tratar de ver qué puedo ganar si yo trato de igualar esas dos fuerzas. A ver, ¿qué gano? Acá lo hice en esta diapositiva. Es conceptual nada más. Bueno, acá pensar, me estoy metiendo en el problema del corte. Este que da, antes de entrar al corte, acá está. Si yo igualara las dos componentes, la componente esta, B sub I, vale, le llamé BRD. Y la componente esta, BD más L, le llamé BRD más L. Ahí está. Carga en vacío, servicio pleno. Una da para arriba, que es la que acabo de dibujar a la izquierda, y en carga en vacío. Y otra da para abajo, que es la de servicio pleno. Las igualo a las dos. Obviamente que si yo igualo dos vectores, una va para abajo, otra va para arriba, tengo que poner un menos en algún lado. Si no, matemáticamente no me va a funcionar. Le pongo el menos, reemplazo lo que vale cada uno y encuentro una relación interesante que es que el corte debido al pretensado, que ya le hice la deducción porque el ángulo del pretensado voy a suponer que vale alfa y por lo tanto la dirección del corte, la componente del pretensado vale P seno de alfa y logro encontrar una expresión que puede llegar a ser útil, que es, si yo conociera el corte debido a las cargas D y el corte debido a la posición del camión dividido 2, yo podría, y conocería P, podría determinar qué ángulo conviene darle al cable en la sección de corte máximo. Y eso me da un parámetro que el cable tiene que andar en un ángulo que varía entre 25 y 30 grados. Eso es simplemente una cuestión teórica que sirve para determinar que el ángulo por el cual yo tengo óptimo para poner la armadura de tesado debe andar en ese orden para tratar de lograr un diseño óptimo desde el punto de vista de corte. Nada más. Ahora sí volvamos a ver el problema. ¿Qué está pasando con el problema acá? Y no es nada fácil el problema, ¿no? No es nada fácil. Acá se lo presento. El problema ha sido desarrollado por muchos investigadores
Y es fácil plantearlo en fórmula, como se lo planteó ese, que ya les dio algo, pero es más complejo, digamos, ¿no es cierto? Se hace un análisis de fisuración, ¿no es cierto? Para poder emitir una teoría que me permita a mí determinar cuáles son las tensiones de cortes reales que se van a desarrollar en una viga pretensada. ¿En qué consisten esas teorías? Y bueno, se reconocen dos tipos de comportamiento: un comportamiento debido a corte puro y un comportamiento que mezcla la conjunción de fisuras debido a corte y a flexión. Partimos de esa premisa y de la investigación se proponen dos esfuerzos de diseño del corte, uno llamado BCW y otro BCI, según las hipótesis cortométricas. El corte BCW, vamos a suponer que hay un corte puro de ALMA, por eso aparece en su índice W de ALMA, ¿no? En inglés. Y el labor, bueno, quizás tendría que haber empezado del principio. Quizás es más fácil plantearlo como lo da en la práctica, así. Yo tengo un problema de corte y tengo que verificar. ¿Cómo se verifica? Los esfuerzos últimos tienen que ser menor que los esfuerzos de diseño. Y a partir de ahí mejor, porque si no ya les veo las caritas a ustedes que están diciendo que está hablando en inglés. No está en inglés, es fácil. Pero partamos la base. Yo tengo una viga que tiene un pretensado y que necesito verificar el corte. Los esfuerzos de corte en zonas cercanas al apoyo, siempre se verifica H/2 del apoyo, del eje del apoyo. El esfuerzo último en esa fibra, en ese corte, en esa progresiva, tiene que ser, ya vamos a ver que no es esa progresiva exactamente, vamos a analizar muchas progresivas más, tiene que ser menor que un esfuerzo de diseño. ¿Quién me da diseño? ¿Quién me proporciona esfuerzo, resistencia al corte? Hay dos contribuciones, una de la armadura y una del hormigón. En general, muchas veces el hormigón convencional se desprecia, pero yo creo que ustedes no lo hacen en hormigón 1, ¿no es cierto? Bueno, en hormigón 1, ya en los últimos reglamentos no desprecian las componentes de PC, pero en reglamentos viejos, en la época que yo estudié, en el reglamento anterior, en el año 91, se despreciaba la componente del hormigón para el corte. Y se tomaba la componente del acero nada más, que son los estribos en definitiva. ¿Está bien? El problema es que en hormigón pretensado no se puede despreciar porque hay una fuerte componente de corte, porque el hormigón está precomprimido. Entonces el hormigón aporta mucho corte. ¿Está bien? Entonces hay que proponer una teoría. Bueno, el reglamento propone esta fórmula empírica, o fórmula no es tan empírica porque viene de la teoría, que les dice que la componente de corte de diseño aportada por el hormigón va a ser una componente raíz cuadrada prima c sobre 20, ya vamos a ver de dónde viene, más otra componente que depende del momento crítico y del corte crítico que esté actuando en la viga, que sería esto. Todo multiplicado por una sección que está actuando. Eso es lo que nos da el reglamento. ¿Está bien? Y bueno, después viene la componente del acero, que ya la conocen, posiblemente la armadura considerada que está actuando en ese problema, se toma un cierto D actuando, y la armadura que actúa en un cierto cuántos pasos que tome esto, dividido el paso, dividido D, estimar, o bien se puede tomar directamente este valor tope. Eso sería la verificación práctica
y luego hay que verificar que la separación cumpla ciertas dimensiones. Lo cierto es que, ¿qué pasa cuando el hormigón se agrieta? Tiene varios tipos de comportamiento. Para yo poder determinar la fórmula de corte que me propone la norma, yo tengo que estudiar qué es lo que está pasando con el hormigón. Hay varias teorías del comportamiento del hormigón agrietado y cuál es su aporte al corte, ¿no es cierto? Una de ellas, por ejemplo, es el modelo Richter, que es que la viga de hormigón con armadura pasiva y activa se transforma en una viga de celosía, donde hay diagonales de compresión y montantes traccionadas. La armadura, obviamente, se lleva la parte de tracción y el hormigón la parte de compresión. Ese es un modelo. Planteando ese modelo, yo puedo plantear una determinada fórmula empírica que aplica. No es tan sencillo el tema, por eso vuelvo para atrás. Y entonces nos tenemos que decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las teorías, cuáles son los modelos que nos plantea la teoría? Hay dos modelos. El modelo de las grietas de Alma, por corte de Alma, que me propone estimar cuánto vale el corte por ese fenómeno, y el modelo de la grieta por flexión y corte, que se llama B sub 6. Esas son las dos posibilidades, digamos, dos modelos teóricos para determinar cuál es el aporte de corte de diseño debido al hormigón. En el modelo de fisuración diagonal del Alma, de este modelo, se propone que la tensión de corte, cuando vean P chiquitita es tensión, B grande fuerza de corte, es proporcional a la tensión crítica, a una cierta tensión crítica de fase, cuyo valor hay que determinar. Lo que hacen es plantear las tensiones principales y plantear que la tensión crítica va a ser igual a F1 y ahí se deduce esta expresión. Básicamente, la norma plantea, por eso es que el reglamento propone una fórmula empírica que valga el 30% de esta tensión más el corte crítico. Entonces, resulta de la investigación fórmulas empíricas que me plantean cuáles son los valores críticos por aporte de fisuración de agua. Ese es un esquema. El otro esquema es proponer un modelo de fisuración diagonal por combinación de flexión y corte. En ese caso, los mecanismos de resistencia obedecen a dos causas: a la flexión por un lado, por otro lado a la fricción entre agregados y por otro lado el efecto Dobera, que que les planteé hace un rato en el modelo de Viena. Entonces aparecen estas expresiones empíricas que están dadas en la investigación. Yo creo que no vale la pena que aprendamos de memoria esta fórmula ni que digamos, bueno, esto, pero sí está bueno plantearlo, saber de dónde vienen las fórmulas empíricas que no son al azar, vienen de un modelo teórico de fisuración de Alma o de flexión y corte. ¿Está bien? Es toda una asignatura de investigación, hay curvas y de allí salen estas expresiones. Si ustedes se fijan en este modelo de fisura por flexión y corte, aparece que los esfuerzos críticos de tensiones son proporcionales al momento crítico y al corte crítico, al momento máximo actuante y al corte máximo actuante. Si ustedes se fijan en la fórmula de la norma, en la segunda esta fórmula, acá aparece el momento actuante máximo y el corte máximo actuante, 5 veces ese momento. Si se fijan en el modelo
de flexión y corte, acá aparece esa relación. O sea que la propuesta de la norma está basada en este tipo de modelos de fisuración. ¿Está? Volvamos a los fines prácticos. Con este esquema hemos entendido un poquito que hay varias etapas y que en cada etapa tendrá un corte, según cómo distribuye la carga. Planteando, jugando un poco matemáticamente, puedo demostrar que si yo conocería P y conozco el corte debido a las cargas exteriores, a la puesta en tensión y en la carga plena, puedo deducir que el ángulo necesario de doblado de la armadura principal media tiene que andar en este orden. Las verificaciones son estas y los aportes del hormigón lo vamos a tomar de un modelo fisurado por flexión y corte, que es la propuesta que me hacen. Se deben verificar pasos máximos y pasos mínimos. Eso. Este sería un resumen. Tenemos dos esquemas: el modelo de flexión y corte y el modelo de diagonal del arma, además del aporte debido a la armadura. Los esfuerzos de corte máximo para cualquier estado, o sea que lo primero que tengo que hacer es una tabla, que ya la vamos a mostrar, que en la práctica la veré en detalle, de cuál es el esfuerzo último que voy a tomar. Eso es lo primero que tengo que ver. Una vez que ya tengo el esfuerzo último, bueno, pasemos al esfuerzo de diseño. Propongamos un modelo para el hormigón de flexión por fisura y corte, que es el último que yo les presenté. Entonces aparece un modelo proporcional a la tensión última y al momento último. Por eso yo me acuerdo de la forma 5 veces V1 sobre V1. Es el modelo de flexión y corte. Tiene ciertas limitaciones que están puestas a la derecha y tiene que cumplirse que los refuerzos estén en ese orden, menor que igual que 1. Y con eso puedo determinar la componente de corte de hormigón. Puedo también proponer un modelo solo de fisuración diagonal del alma, para el cual uso otra expresión que sale de ese modelo, que es la expresión B. ¿Estamos? Tengo los dos esquemas. No puedo usar los dos a la vez, tengo que elegir uno de los dos. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, si yo defino qué armadura le pongo de corte, son estribado, cada rama un diámetro de 12, no sé lo que tenga el proyecto, o lo puedo fijar y determino la componente B sub S. O bien, si yo tengo la componente de B sub C y tengo el esfuerzo último, puedo despejar cuánto necesito de B sub S. Eso seguramente lo que me va a pedir es en práctica. Despejado la componente de B sub S, que es la necesidad de armadura, calculo qué armadura de corte voy a poner y qué separación le voy a poner, que es la última expresión. Con esa diapositiva ustedes tienen un resumen del cálculo que tienen que hacer de corte en la práctica. Profe, Sí. ¿no debería hacer las dos y tomar el menor aporte de hormigón? Bueno, sí, pero depende, digamos, si cumplís con las condiciones que te pide cada modelo. ¿No? Si vos cumplís con ambas condiciones, bueno, sí, tomás la menor, la más desfavorable, la que menos corte te aporte de diseño del hormigón, correcto. ¿Estamos? Pero siempre y cuando te cumplan las condiciones que te están acotando, porque cada modelo tiene sus limitaciones, que están a la derecha. ¿Está? Un determinado, el ancho es contar, el ancho es dato, el ancho del alma es ojo, en la sección T es el ancho del alma, eso está en los ejemplos prácticos, porque estoy verificando el alma. Bueno, esto está bueno ver, no, este es trazado de carga, esto ya lo damos ahora.
Pero esto resumiría, en la práctica, acá está muy bonito todo cómo se resuelve, pero este es un problemita. Y ver cuál es el punto más desfavorable. Y hay unas planillas que les hacen, un ejemplo que está desarrollado, en la norma hay un ejemplo completo del corte desarrollado, ¿está? De verificación completa del corte en la norma vieja. La norma nueva dice que no trajo ejemplo. Bueno, pero podemos partir del ejemplo de la norma vieja y ver de adaptarlo con los cambios que haya propuesto. ¿Qué cambio ha hecho de la norma nueva esto de esta fórmula? Son exactamente la misma. No, exacto, pero sí son ¿Eh? similares. ¿Cuál es la práctica? ¿Cuál de los dos cortes son? El modelo de flexión y corte. Siempre y cuando te cumplan las condiciones. Y haces este esquema, despejás el corte provisto por la armadura necesaria. Claro, la consigna es diseñar los libros. Y de ahí fijar, o bien fijas esto, calculas B sub S y verificas que cumpla la flexión. ¿No? Cualquiera de los dos pasos es lo mismo. ¿Está? O despejas, o le fijas la armadura de corte y ves que cumple. ¿Está? En todos los casos el concepto es muy simple. El pretensado es favorable al corte. ¿Está? Sí. Es más problemático el corte de una viga no pretensada que una viga pretensada. ¿Está bien? Pero hay un juego, hay etapas. O sea que no es tan sencilla la cosa. Está la etapa de puesta en tensión, donde yo tengo, fíjense ahí, yo se lo hice con colores, tengo un B de pretensor muy grande. Entonces ahí la diferencia con el aporte chiquitito que me hace el peso propio de la viga puede traer una falla por corte. Entonces hay que ver, de verificar en esa etapa. Y luego tengo la etapa de carga plena en diferentes progresivos. ¿Está? Y considerar las pérdidas que ya hayan ocurrido también, porque hay que restarle las pérdidas. Si el pretensor es favorable, pero si le quito las pérdidas, entonces hay un 10%, un 12% menos de eficiencia. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Está bien? O sea, el BPS que yo puse al DL no es el mismo BP de allá, en realidad es un BP menor, porque ya están actuando las pérdidas. Acá en el BP1, ya vemos, ahí nadie me dijo nada. En el BP1 yo tengo una pérdida instantánea nomás. A la puesta en tensado yo tengo tres pérdidas: la fricción, el anclaje, ¿está bien? Y ¿cuál más? Cortamiento elástico, que es cuando el momento es pesado. Si tengo varios cables, el acortamiento elástico. Pasa el tiempo y ya el corte BP2 va a ser menor al corte BP1. ¿Por qué? Porque va a tener un 10%, un 8%, un poquito menor. Y esta componente de carga plena es mucho más grande que esta. Entonces la diferencia se me hace esta. Ahí está bien planteada la cosa. ¿Está? ¿Sirve de algo eso? Y sí, sirve para entenderlo el problema, digamos que tiene varias etapas. Tengo que ver en qué etapa estoy. Y también, igualando esos dos vectores con signo opuesto, me ha permitido deducir de que el ángulo del pesado tiene que andar entre 25 y 30 grados. ¿Estamos ustedes? O sea que sí sirvió conceptualmente para plantear algo. Por otro lado, bueno, sabemos que hay dos modelos de fisura de flexión y corte y de fisura diagonal del ángulo. Cada uno tiene su fórmula empírica y obedece a un determinado esquema de propuesta de fisuración. Esto está en la bibliografía, es bastante complejo, lo he leído, lo estudié, pero no quiero meterme porque va planteando que se va fisurando, llega a una etapa crítica, una armadura, la otra después, son como etapas de fisuración que se van realizando. No es tan sencillo verlo a esto. Pero de todas formas, lo importante
que en definitiva todos llegan a una fórmula empírica. O sea que no está mal plantearlo de entrada como plantear las normas, señores. Esta es la fórmula empírica que vale. Chao. No les explica mucho. Pero bueno, algo les quería dar yo. No sé si aclara o por eso. Y por último, antes que nos vamos, el tema del trazado de cables. ¿De qué consiste eso? Bueno, que habíamos dicho que el cable, el objeto de tomar un cable parabólico, se debe a que yo estoy tratando de perseguir el diagrama de momentos, de manera que en el extremo yo tengo un momento máximo. Entonces lo tengo que tener acá el máximo efecto del pretensado, o sea, lo bajo al cable lo más que puedo. Pero acá en el extremo, mi momento vale 0 y yo tengo un momento de pretensado. Entonces, si el momento de pretensado, que normalmente hace al revés de la carga, y me comprime abajo, tracción arriba, en el extremo, si no tengo momento exterior, yo voy a lograr una tracción arriba que no quiero y que la armadura no va a estar en condiciones de soportar. Entonces tengo que evitar que se produzca esa tracción arriba. ¿Y cómo lo hago? Levantando el cable de manera progresiva y logrando que ese cable no me produzca esos momentos de tracción. Entonces ahí definimos lo que se llama el cable medio equivalente. El ángulo de levantamiento de ese cable, estudiándolo por corte, ya lo vimos que tiene que andar entre 20 y 30 grados. Generalmente es 24 grados. El radio de curvatura de esos cables tiene que ser mayor que 800 veces el diámetro digamos, de la vaina o del hilo que forman los cables. ¿Está bien? Para tener alguna idea. Entonces definimos como son varios cables que se levantan. Para hacer el cálculo lo que hacemos es definir lo que se llama el cable medio equivalente, que representaría poner un solo cable que reemplace a todos los otros cables. ¿Está? La forma que toma nuevamente el cable medio equivalente es la forma diente de sierra, que está plasmada en el colorcito verde, donde cada salto se debe a que un cable sale, ¿cierto? Este saltito no está bien hecho el dibujo, este saltito se da cuando yo saco del esquema un cable, entonces pierdo una tensión. Sigo subiendo, bueno, ya debería estar a esta altura, saco un nuevo cable, pierdo tensión y así, digamos, bueno, acá saco todo de repente y se pierdo total la tensión. Más o menos es un esquema. ¿Cómo logro yo el trazado del diagrama de, bueno, hay una historia que está, lo pueden ver en detalle en el libro ese chiquito que yo se lo he dado ahí de la bibliografía, ¿no? Y que habla de un método, ¿cierto?, que tiene en cuenta la línea de presión, ¿cierto? Define como línea de presión a la resultante del esfuerzo de pretensado y a un punto que se debe aplicar, que sería la excentricidad de tal límite para ese caso. Entonces, planteando las diferentes etapas, la puesta en tensión y el estado de carga plena, o sea, el servicio, esto está con la nomenclatura del libro, se puede ir jugando con las ecuaciones a los fines de determinar esa línea de presión, es decir, la resultante por donde debería pasar el cable medio equivalente. ¿Está? Núcleo central, eso lo vieron ustedes en fundación, es el punto por el cual, si el cable pasa fuera de ese núcleo, va a haber tracción.
Entonces fíjense que cuando ustedes hicieron el ejemplo que les dio Ezequiel, no les dio tracción. ¿Se acuerdan? Porque el eje que estaban tomando estaba dentro del núcleo central. Así de fácil. Entonces los diagramas de tensión le dan siempre de compresión pura. Cuando yo me excedo de ese núcleo central, aparece la tracción. ¿Está bien? Y según el momento exterior, obviamente. Entonces le define el núcleo límite. Bueno, y se puede jugar con todas las ecuaciones, como lo plantea el libro, y determinar las excentricidades máximas. Hay otra forma más simple de definir lo que se llama esta zona límite, digamos, que es hacerlo con el método más simple, sección por sección, que consiste, ahí están todas las ecuaciones para llegar a eso. Pero el método más simple, que es plantear, en definitiva, todas las ecuaciones que ustedes van a ver acá en el libro, salen de plantear las dos condiciones a la puesta en vacío, a la puesta en tensión y en servicio pleno, plantear las ecuaciones y encontrar el equilibrio y despejar la excentricidad. Hay una excentricidad límite inferior y una excentricidad límite superior, y el cable medio equivalente debe pasar sí o sí por estas dos excentricidades máximas. Hay un método muy simple que es plantear para cada sección. Nosotros diseñamos donde en X igual a L sobre 2 planteamos las cuatro ecuaciones: 1S, 2S, 1I, 2I, P por E, P, y encontramos y decidimos un E y un P inicial y un E. ¿Está bien? Ese es un método, pero ir sección, luego tomar un metro menos, plantear de nuevo las cuatro ecuaciones. Si ustedes se fijan, al adoptar un P, ustedes tienen un E1, que es este, y tienen, si siguen para arriba, un E2. Ese E1 y ese E2, ahora lo voy a dibujar acá, es justamente esto que está en el gráfico. Ahora voy a todo esto. Entonces vamos a aplicar este método que es muy simple para trazar. Solo que quiero determinar el trazado del cable medio equivalente. Para poder trazar ese cable, lo que necesito que en cada sección, que se hace normalmente cada metro, hasta llegar al punto medio, yo tengo un límite superior y tengo un límite inferior para poner la E del cable medio equivalente. ¿Cómo hago? Porque por el medio va a pasar el cable medio equivalente, ¿no es cierto? Con ese diente de cierre que fui mostrando, ¿sí? A medida que vaya yo dejando de lado, pues, algo así sería el cable medio equivalente. Entonces yo sé que el cable medio equivalente tiene que cumplir, pasar por un E1, que podríamos llamarlo este, y por un límite E2. Entre esos dos yo tengo que poner el cable medio equivalente. ¿Cómo obtengo el límite inferior y el límite superior? Muy simple, de la condición de diseño. En X sobre 2, y eso es lo que estaba dibujando acá al costado, ya lo hice porque diseñé la armadura para ese caso. Esto debería dar así, algunos da por acá abajo, maravilloso.
hago yo? Diseño un P sub I, ¿no es cierto? Un PC. Y tengo un E. Pero fíjense que si ustedes hacen la proyección en ese P que han adoptado y tienen un E1 acá y tienen acá un E2. Obviamente que tiene que ver que esté por debajo del E1, ¿no? Que da la sección, porque no va por un E que esté en el aire, obviamente. Entonces, ese E1 y E2 lo acabo de encontrar acá. Este es E1 y este es E2, trazando las cuatro curvas. En otro punto, por ejemplo hago lo mismo. Este diagrama ya se empieza a correr. Ahí sí se empieza a correr. Entonces, que eso le dará por acá. Supongamos. Ya tengo, ¿no es cierto? El P ya es dato. ¿Por qué es dato el P? Bueno, no voy a andar pensando con otra carga. Yo ya entro con el carga P. Entonces, ahí tengo el E1, con P por E1, y tengo el P por E2. Como ya lo tengo al P, deduzco cuál es E1 y E2 para esta sección. Y así voy sección por sección con una planilla Excel definiendo las cuatro curvas y determinando. Eso es lo que hace el librito, que se toma el trabajo de hacerlo de manera genérica. Ya aparecen 800 millones de ecuaciones, pero me parece que es más fácil trabajar con una planilla Excel e ir determinando. Acá está deducido. Eso que estoy haciendo yo lo hizo para cada caso. Lo opero en servicio, en vacío. Fue sacando lo que se llama la zona límite. Eso es lo que buscamos, la zona límite, el E1 y el E2. Entonces fue determinando y acá lo encuentra. ¿Ven? Esta fórmula que encontró es gráficamente este punto y este punto. Lo que pasa es que depende de cómo se da la situación, el P puede interceptar a la curva 2i o puede interceptar a la curva 2s. Según lo que intercepte, te va a dar el valor de E. Por eso es que las ecuaciones plantean diferentes hipótesis y va interceptando una de las cuatro curvas. Eso es todo. Cuando se pongan a ver la deducción, dicen, mira, acá está interceptando la 2i, acá la 2s, bla, 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 y va obteniendo los 2e. En realidad yo lo dibujé de abajo, pero van de arriba, ¿no? El E1 y el E2. ¿Lo entendieron? ¿Se entiende eso? Es muy complejo. Es una cuestión geométrica, muchas ecuaciones, pero básicamente son las cuatro ecuaciones que ya conocemos. Nada más que el P puede interceptar diferentes casos, siempre planteando que el límite no esté involucrado, digamos. Que eso tenga margen de recubrimiento, manualidad de la vaina. Es mejor hacerlo así. De hecho, se puede armar uno en un Excel a diferentes progresivas, ya planificar las cuatro ecuaciones y ver con el P elegido dónde me va a dar, ¿tá? Y hay que ir chequeando que, bueno, obviamente que juegan la pérdida también, y hay que ir chequeando el tema del ángulo que da, ¿no? Porque eso, con el E sale el ángulo, que el arco tangente de E me da el ángulo, que tiene que estar entre 20 y 30 grados. Es una condicionante adicional que tenemos. Bueno, acá está lo de la armadura mínima, que lo van a ver más bien en la práctica. Las recomendaciones que estaba dado a la 2005, pueden haber cambios, armadura mínima y nada más. Y después ahí, obviamente, no, nada más, no le quiero decir nada más información. Eso se va a poner en mano. ¿Está? Entonces, lo del trazado es algo simple de hacer si se lo entiende bien conceptualmente con las curvas de diseño. Es mucho más fácil que ver un montón de deducciones que no es más que la intersección de una recta con otras cuatro rectas. Eso es todo.